Bienvenidos de nuevo al curso de Oceanografía General. Hoy con la segunda parte del tema 1 sobre colecta de muestras oceanográficas. Hoy hablaremos de 4 aspectos básicos. Primero, sobre la preparación de la colecta de muestras. ¿Qué tenemos que hacer antes de siquiera colectar la primera muestra? Luego vamos a hablar sobre el transporte, cómo llegamos al lugar donde vamos a tomar las muestras, sobre el muestreo de aguas y posteriormente sobre el muestreo de sedimentos. Preparando la colecta de muestras. Antes de tomar la primera muestra, es necesario que evaluemos algunas condiciones relativas al muestreo. Lo primero es saber cuál es el objetivo de la investigación, hacernos preguntas como ¿para qué voy a tomar esas muestras? ¿Realmente es necesario que lo haga? ¿Y qué cantidad de muestras necesito? Son preguntas bastante importantes que debemos respondernos. Nos van a ayudar a determinar si realmente estamos yendo al campo a tomar muestras y hacer una mala inversión del dinero o si realmente estamos tomando muestras porque vamos a responder un objetivo de investigación. En segundo lugar, es importante considerar las características del sitio de muestreo. Profundidad del sitio, qué tan fácil es el acceso, cuánto tiempo podemos permanecer en él, es seguro estar en ese sitio, cómo es el oleaje. Preguntas como estas nos van a ayudar a prever cualquier eventualidad que pueda presentarse en el lugar de muestreo. Finalmente, es necesario que tengamos claro cuáles son los recursos que tenemos disponibles. Recursos humanos, necesitamos muchas personas para realizar el muestreo o lo podemos hacer con 2 o 3 personas. Contamos con algún tipo de embarcación, de qué tamaño es la embarcación, cuántas personas pueden ir en la embarcación, cuántos días vamos a permanecer en el campo o es solamente cuestión de horas. ¿Qué recursos técnicos tengo los equipos necesarios para hacer el muestreo y con qué recursos económicos se cuenta? Esto es lo primero que hay que colocar en la mesa antes de decidir realizar un muestreo. Lo siguiente es considerar los instrumentos y materiales básicos en toda salida de campo. Una lista de chequeo es algo bastante útil para que podamos anotar allí todos los materiales, reactivos y equipos que necesitamos en el campo para que no se olvide ninguno. Recuerden que muchas veces esas salidas de campo son costosas, muy lejos del lugar donde laboramos normalmente y no podemos regresarnos y perder el tiempo porque se nos olvidó algo en tierra. Una libreta de anotaciones es importantísima. Eh, en el mercado a veces se pueden encontrar algunas libretas que son impermeables. Esto es bien importante porque recuerden que trabajamos con agua, trabajamos en oceanografía y pues es muy factible que ocurra un accidente, puedan humedecerse y perdamos las notas. Entonces, una libreta de anotaciones que sea impermeable no necesariamente tiene que ser algo comercial. Existen también libretas, trozos de plástico, incluso eh, pedazos de fórmica pueden ser utilizados con lápices de grafito para hacer las anotaciones. Es imprescindible que tengamos una libreta de anotaciones. Siempre hay algún aspecto que anotar del lugar de muestreo, del número de la muestra, características del lugar donde estamos. Entonces, esto es sumamente importante. Necesitamos ubicarnos adecuadamente en el lugar. Para eso existen dispositivos GPS, geoposicionadores, eh, y en caso de que no necesariamente tengamos el GPS, pues también existen mapas y con esos mapas nos podemos ubicar
en el lugar de muestreo. Un material básico que con bastante frecuencia es olvidado por muchos investigadores es el agua destilada. Siempre es importante que llevemos alguna piseta con agua destilada. Bueno, la cantidad de agua destilada realmente varía en función de qué tanto la vayamos a utilizar. En algunas ocasiones será necesario contar con bidones de agua destilada. Si estamos en un gran barco, seguramente tengamos destiladores dentro del barco, pero en salidas de campo costeras, en pequeñas embarcaciones, al menos hay que llevar pisetas con agua destilada. Siempre son necesarias, son muy útiles. Por supuesto, los envases para almacenar y transportar las muestras. No puede ocurrir que lleguemos al lugar y cuando vayamos a tomar la primera muestra, ¿dónde está el envase? Se nos olvidó. Eso no puede ocurrir. Entonces, los envases además adecuados a las muestras que vamos a tomar. Hay muestras que es necesario que sean tomadas en plástico, otras en vidrio, algunas en metal, unas necesitan ser almacenadas en envases ámbar. Entonces tengamos en consideración el tipo de material y el color del material necesario, el tipo de tapas adecuadas para las muestras que vamos a tomar. Si necesitamos algún tipo de conservante para las muestras o conservación para las muestras, bien sea refrigeración, algún tipo de reactivos químicos, eh, algún tipo de ácido, oscuridad. Entonces, esas condiciones debemos tenerlas en la embarcación o en el lugar donde vamos a realizar el muestreo. Y finalmente una cámara fotográfica. Si bien esto parece eh, algo menor, en algunas ocasiones es necesario documentar visualmente lo que está ocurriendo, un tipo de oleaje en particular, una coloración particular del agua, algún aspecto, algún organismo extraño que hayamos podido observar. Entonces, siempre una imagen vale más que 1000 palabras y es importante documentarla. No les estoy pidiendo que tengan una cámara profesional como la que aparece en la fotografía. En la actualidad, la mayoría de los teléfonos tienen una buena resolución en cámara, suficiente por lo menos para lo que se quiere en una salida de campo académica. Ahora hablemos un poco del transporte. Ya tenemos claro qué es lo que vamos a llevar. Ahora, ¿cómo vamos a llegar al lugar? El transporte que utilicemos va a depender de dónde debamos ir, qué tan lejos debamos movernos, qué tanta profundidad tenga la zona de muestreo. Si es costero, probablemente no necesitemos transporte. Hay muestras que se pueden tomar pues directamente a pie o que necesitemos solamente una embarcación pequeña tipo peñero o un dinghy inflable, pues que sean suficientes para tomar las muestras. En el caso de muestras oceánicas, ya necesitamos otro tipo de transporte, buques más grandes, buques oceanográficos, como el que ven en la figura, que es el buque Ronald Brown de la NOAA. Embarcaciones como estas o como las del Instituto Scripps o el Instituto Polar Francés, que es en este caso es un rompehielo, son imprescindibles para realizar campañas oceanográficas en mar abierto. Estos buques deben contar al menos con espacios para laboratorios húmedos y laboratorios secos donde se puedan procesar las muestras, donde se puedan almacenar, tener cavas de congelación, salas de reuniones,
estaciones meteorológicas. La mayoría de los barcos cuentan con estaciones meteorológicas, pero los buques oceanográficos necesitan estaciones meteorológicas un poco más especializadas porque las condiciones atmosféricas pueden afectar mucho las características del medio marino. Entonces es importante considerar las condiciones meteorológicas. Y al menos un winche, que es un dispositivo que sirve para subir y bajar equipos. Eh, los equipos más ligeros se podrán subir a mano, pero son muy pocos realmente los equipos que son ligeros. Y cuando estamos hablando de grandes profundidades, pues tienen que ser equipos pesados porque si no, las corrientes generan una gran deriva en los equipos. Entonces se necesita al menos un winche que esté en funcionamiento. La mayoría de las embarcaciones tienen 2 y hasta 3 winches. Algunos aspectos con los que cuentan la mayoría de las embarcaciones son diferentes tipos de sonares y luces. Luz para poder pues, alumbrar el fondo marino y diferentes sonares que permiten hacer un barrido, bien sea por luz o por ondas de sonido del fondo y hacer estudios del fondo. Eh, También es importante el sistema de comunicación que puedan tener con satélites, con tierra, con boyas o con algún tipo de instrumentación como los mariógrafos que estén ubicados en el fondo. Entonces, esto hace un barco sea muy operativo, donde puedan tener todo este tipo de comunicaciones. Un ejemplo de este tipo de comunicación es el barco de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología, que posee eh, enlaces a diferentes satélites, tiene conectividad directa con tierra, eh, sonares para medir la topografía del fondo, diferentes tipos de instrumentación para colectar agua, para colectar sedimentos marinos y además conexión con boyas y con batitermógrafo. Entonces es un barco bastante completo que cumple con las características de la figura anterior. Una vez que hemos llegado al sitio de muestreo, ¿qué debemos hacer si necesitamos recolectar muestras de agua? Si la muestra es superficial, podemos hacerlo con un balde amarrado con cuerdas directamente en el agua, se toma la muestra de agua. Esto es algo bastante sencillo que no tiene mayor misterio. El problema se presenta cuando esta muestra no está tan al alcance de nuestra mano o cuando tenemos que tomar una muestra a 10 metros de profundidad, 100 metros, 1000 metros de profundidad. ¿Qué hacemos en estos casos? En esos casos, entonces, contamos con muestreadores en forma de botellas para colectar las muestras de agua. La que ven en la imagen es una botella de tipo Nansen, nombrada así en honor a un explorador científico y diplomático que fue Premio Nobel de la Paz de origen noruego. Y es una botella bastante antigua, de comienzos del siglo pasado. Eh, una botella muy pesada que posee anexo un lugar donde se colocan unos termómetros llamados termómetros invertidos. El funcionamiento de esta botella es bastante particular porque en primer lugar se envía la botella hasta la profundidad que se quiere con un cable oceanográfico, un cable de acero inoxidable que no se va a romper. Luego, una vez que se llega a la profundidad, entonces se lanza un mensajero, normalmente esto es un dispositivo metálico, que al hacer contacto con la parte superior de la botella,
la cierra, hace que la botella se invierta y al invertirse la botella, los termómetros que están colocados en el portatermómetros, entonces cortan su columna de mercurio y mantienen la temperatura del lugar en la cual se invirtió la botella. Esto fue una creación bastante importante para la oceanografía de comienzos del siglo pasado. Este tipo de botellas prácticamente están en desuso, pero bueno, es importante que ustedes las conozcan porque todavía queda alguna institución por allí que las puede estar utilizando. En la actualidad es mucho más frecuente ver otro tipo de botellas, no exactamente la Nansen. Una de estas es la botella Van Dor, como la que tienen en la figura, nombrada así en honor al doctor William Van Dor del Instituto Scripps de San Diego, California. De hecho, él fue el creador de la botella. Es fácilmente reconocible por la forma cóncava de sus tapas, que son de goma, que cierran un tubo de plástico. Este tubo puede ser de color o transparente dependiendo de los objetivos de la investigación. En el extremo de las tapas tiene una cuerda metálica que se engancha a unos especie de anzuelos que están en la parte superior. De esta manera queda la botella con las dos tapas abiertas. Cuando se lanza al agua y se llega a la profundidad requerida, entonces se baja este dispositivo, que es un disco metálico, que también se conoce popularmente como plomo, aunque realmente no es hecho de plomo. Y una vez que el disco de metal golpea la parte superior de estos anzuelos, entonces el dispositivo baja, esto baja, se liberan las dos cuerdas y la botella se cierra. Algo parecido ocurre con la botella Niskin. La botella Niskin tiene tapas con unos palos un poquito más largos, entonces es un poquito más cómoda de armar en este sentido. Y lo que posee es un tubo que se abre, se colocan aquí las dos cuerdas que posee en cada una de las tapas y de la misma manera, una vez que se llega a la profundidad, se lanza el mensajero que golpea esta parte de la botella y la botella se cierra automáticamente. Les recomiendo un video donde van a poder ver el funcionamiento de la botella Niskin dentro del agua. Es bien interesante este video. De todas maneras, les voy a dejar allí el enlace para que puedan revisarlo. Usualmente, cuando vamos en embarcaciones muy grandes, no solamente se lanza una botella, sino que necesitamos recolectar muestras de agua a varias profundidades. Entonces, por supuesto que es impráctico lanzar una botella, subirla, volver a lanzarla, subirla otra vez al barco. Entonces es mucho el tiempo que se pierde. Para esto se han creado dispositivos en los cuales se colocan las botellas. Estos dispositivos se conocen como rosetas, es un sistema de carrusel en el cual entonces van acomodadas todas las botellas y desde el barco por computadora entonces se programa el cierre de cada una de las botellas a la profundidad requerida. La mayoría de estas rosetas son controladas por un dispositivo llamado CTD que mide temperatura, conductividad y salinidad, y este CTD que va usualmente en la parte central de la roseta eh, puede programarse para al llegar a tal profundidad, entonces avisa a la computadora en el barco que está en esa profundidad y se procede a cerrar la botella. También
Les estoy recomendando un video donde van a poder ver en vivo cómo funciona una roseta que es controlada por un CTD. Además de botellas, en oceanografía no es usual el uso de redes. Es más común ver este tipo de redes en el caso de colectas biológicas de fitos o plancton. Sin embargo, en años recientes, en oceanografía se han estado utilizando este tipo de redes para la colecta de microplásticos. Entonces, las traigo a colación únicamente por este aspecto, porque para algún tipo de microplásticos de, de diámetro un poco grande, entonces se están utilizando redes que son las mismas redes de planta. Pero básicamente en oceanografía es muy poco lo que se utilizan las redes de planta, más precisamente para estudios biológicos. El otro tipo de muestras que es frecuente tomar en oceanografía son muestras de sedimentos. Acá es importante que hagamos una distinción entre la colecta de muestras de sedimentos superficiales y columnas de sedimento. Y también es importante que sepamos si la muestra la vamos a tomar en zonas muy profundas o básicamente en la playa. Si el muestreo que se va a realizar es de sedimentos superficiales en la playa, tal vez nos baste con cualquier paleta de mano, esas similares a las que utilizamos en la cocina o en jardinería, y solo deberíamos tener cuidado con el material a emplear. Si vamos a hacer análisis de microplásticos, por ejemplo, no es adecuado utilizar paletas plásticas. Pero si vamos a utilizar eh, paletas metálicas, no podemos tomar esas muestras para realizar análisis de metales. Entonces, tener un poquito de cuidado con el material del cual están elaboradas estas paletas. En el caso de sedimentos sumergidos, utilizamos unos dispositivos especiales que son conocidos como dragas. En la figura tienen una draga de tipo Ekman. Este es básicamente una caja de latón bastante ligero. Eh, por su peso es ideal para zonas costeras poco profundas con corrientes bastante suaves, como por ejemplo las lagunas costeras. Eh, esta draga Edman eh, funciona de la siguiente manera. Eh, Se lanza abierta, luego un dispositivo que se conoce como plomo, baja y cierra las dos paletas de la draga. La que ven en la imagen es una draga Bambín, similar a la que posee la Universidad de Oriente. El funcionamiento es muy parecido a la de la draga Ekman. Lo que varía es la manera como cierra la draga. En este caso, si ustedes observan, entonces la draga se lanza abierta, llega al fondo y en el momento en el cual ya el investigador sabe que ha llegado al fondo, la ala y entonces este sistema que parece un zigzag eh, se extiende y hace que se cierren las dos paletas de la draga. Acá pueden ver el funcionamiento de la draga en la laguna de la Restinga, precisamente la draga Bandín de la universidad. Entonces, una vez que sale, llega a la embarcación, lo único que debemos es, se saca el agua por la parte superior que tiene unas rejillas y entonces se abre con mucho cuidado y allí tenemos entonces la muestra de sedimento.
quiero traerles a colación la draga Diez Lafon, que también es una draga que pertenece a la universidad. No la tenemos en el núcleo de Nueva Esparta, pero me gustaría que vieran su forma. Es parecida a la de un torpedo y tal vez las cucharas de las paletas son mucho más pequeñas que en el caso de la Bambín, pero es muy pesada. Entonces esta draga es ideal para zonas muy profundas y de hecho su forma la ayuda a caer bastante recto en grandes profundidades. En este momento, grandes profundidades, estoy hablando de 20 metros, que realmente no es mucho, pero para una draga que está siendo manipulada de forma manual, 20 metros es bastante. Ya para zonas mucho más profundas existen brazos robóticos con los cuales se puede colectar también muestras de sedimento. Para esto ya se necesita otro tipo de instrumentación, mini submarinos o barcos con brazos robóticos que puedan bajar hasta el fondo. Si lo que queremos es tomar muestras de una columna de sedimento, porque necesitamos una muestra a 60 centímetros de profundidad, a 80 centímetros de profundidad, entonces una draga no va a ser el instrumento ideal para tomar esta muestra. En este caso es mejor que utilicemos nucleadores. Eh, Todos los nucleadores básicamente son unas columnas de la mayoría metálicas o plásticas que tienen diferentes sistemas de cierre, bien sea superior o inferior, se entierran y luego al sacarlas, entonces llevan un registro inalterado de la columna sedimentaria. Esto es importante sobre todo en estudios retrospectivos porque en caso de ocurrir algún evento en el agua, las corrientes suelen dispersar el evento bastante rápido y entonces quedan registros solamente en los sedimentos. Y de esta manera podemos nosotros retroceder y poder saber qué ocurrió hace 50 años, hace 60 años en ese lugar, siempre que no exista una perturbación en los sedimentos y que se cumpla el principio de superposición de capas. Es decir, que las capas más profundas son capas más antiguas y que las capas siguientes pues, se fueron depositando eh, sobre capas más viejas, de tal manera que la capa superficial debería ser la capa más reciente. Entonces, esto es bastante útil en este tipo de estudios, como lo ven en la figura de la derecha, y podemos entonces obtener perfiles de sedimentos como este. De esta misma manera se pueden obtener perfiles de metales, de hidrocarburos, de carbono, de isótopos, de muchísimos variables. Estos nucleadores no solamente se utilizan en zonas profundas. Hay nucleadores bastante sencillos de mano que se pueden utilizar en zonas bastante someras y es simplemente pues enterrarlos y sacar la columna del sedimento. Existe también un tipo de nucleador llamado box corer que es bastante popular en las grandes embarcaciones y una caja y dentro de la caja entonces se toma un gran núcleo de sedimentos y muchas veces dentro de la propia embarcación se hacen submuestreos dentro de la box corer. Quiero mostrarles este nucleador en particular porque es un nucleador perteneciente a la Universidad de Oriente, no al núcleo de Nueva Esparta, pero sí a la Universidad de Oriente, es un nucleador de la marca Ubitec.
y él posee un tubo de PVC transparente, una bola que cierra el tubo y un sistema de martillos que dispara. Una vez que llega el tubo al fondo, toca el fondo, se ala, esto suelta la pelota y esta pelota entonces cierra el nucleador. Si quieren ver en detalles el funcionamiento de este nucleador UBITEC, les voy a dejar el enlace para que puedan ver su funcionamiento en detalle en la página del fabricante. Esto que ven a continuación es el funcionamiento del UBITEC armado como triple nucleador en el Golfo de Cariaco. Entonces, si pueden observar, entonces aquí se obtuvieron 3 muestras de sedimento al mismo tiempo, 3 réplicas del mismo lugar. Para finalizar, me gustaría dejarles una pequeña reflexión. Un científico bueno tiene un problema y entonces va al campo y toma muestras, mientras que un científico malo va al campo, toma muestras y entonces ahí es que comienza el problema. Procuremos todos ser parte del primer grupo de científicos buenos. No vayamos al campo simplemente a tomar muestras por tomarlas y después entonces no sabemos qué hacer. No hubo ningún tipo de planificación, no hubo ningún tipo de objetivo en la investigación. Nos vemos en la próxima clase donde hablaremos sobre distribución de agua y tierra en el planeta. Los comentarios, por favor, a través del grupo de Telegram. Buenas tardes.